el profesor periodista Reinaldo Espitaleta y Daniel Ramírez, nuestro compañero coordinador de contenidos para la ciudadanía. Ellos nos van a acompañar durante más o menos media hora, 40 minutos, con un conversatorio sobre la importancia de cómo una biblioteca llega a ser un sello postal. Bienvenidos y gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. La Biblioteca Pública Piloto de Medellín ha estado en muchos momentos de nuestra ciudad. Hoy nosotros estamos en un momento de la biblioteca. Hoy nos encontramos en una celebración de 7 décadas de servicio, de compromiso, de tardes de estudio, de momentos de tertulia, de cátedras y una cantidad de situaciones que hacen parte de nuestra historia. Soy Daniel Ramírez de Gestión de Contenidos y quiero y me complace presentar y compartir en este momento tan especial y para mí tan emotivo con el maestro Reinaldo Espitaleta. Con Reinaldo, él dice que le gusta caminar y que le gusta recorrer, y es lo que uno hace cuando lo lee a él, que no solo es conocer, sino interpretar la ciudad y los momentos de nuestra ciudad y Valle de Aburrá. Reinaldo, ¿cómo estás y qué opinas pues de esta celebración tan maravillosa que tenemos el día de hoy? Buenas tardes o noches ya. Ya noches. No, muy bien. Bueno, ya quedamos ya no los de la filatelia, que también nos gustan, no los de la filohistoria y el filochisme, que también es interesante sobre la ciudad. No, muy bien, entonces vamos a hacer un recorrido por algunas historias que no solamente tienen que ver con la Biblioteca Pública Piloto, que es una suerte de gran insignia de faro de la ciudad, sino con otros aspectos que han ocurrido en Medellín en 70 años, ¿cierto? Desde 1952 hasta ahora, la ciudad desde luego en los 50 es una muy diferente. Creo que muy poco queda incluso de memoria de los años 50 con respecto a hoy. Ahí ya pudiéramos hacer alguna discusión porque creo que ha cambiado mucho y que los referentes de memoria tampoco es que sean tantos. Fuera de la Biblioteca Pública Piloto, yo creo que hay una suerte de, digamos, de cosas materiales que han desaparecido y de asuntos culturales que ya son parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestras maneras de ser en Antioquia y particularmente en Medellín. Entonces, Daniel, dale, conversemos en torno a esos asuntos y otros que te preocupen. Es verdad, digamos que lo cotidiano se vuelve paisaje. Como ya tenemos todo, tenemos dispositivos móviles, vemos ya todo entre comillas construido. Como decían, ¿cómo quedará Roma de linda cuando la terminen? Creo que es una construcción en la que estamos en Medellín, es una ciudad, un Valle de Aburrá que estamos construyendo, y que en esos momentos que ha pasado esta ciudad ha estado nuestra biblioteca. Como bien mencionabas, la ciudad ha tenido unos hitos fundacionales. Estamos en el Parque de Belén, Parque del Poblado, Plaza Mayor en Parque Berrío, pero el costado occidental del río Medellín, del río Aburrá, había estado un poquito relegado. Eso era lo que se conocía como la otra banda, la otra orilla, un terreno cienagoso que incluso por allá don Epifanio Mejía nos menciona, y había lagunas, pantanos, algunos potreros. Pero precisamente en esos años 50 empieza una transformación. Empezamos a intervenir ciertas zonas, lo que conocemos como sector estadio, conquistadores, y empieza una transformación. Y hay 2 hitos fundacionales en esa zona, podríamos decir, Reinaldo: la llegada de la Biblioteca Pública Piloto, la llegada de la Unidad Deportiva Atanasio de Girardot, y vemos cómo se empieza una transformación. Y en ese momento empieza la biblioteca. En ese momento hay un hito fundacional. Debemos entender que no es la misma ciudad la que tenemos hoy. Podíamos hacer lecturas de un alto índice de analfabetismo, y de ahí lo conmovedor que resulta este bibliobús, porque es un referente para nuestro Valle de Aburrá, como este bibliobús tenía más de 37 destinos mensuales para prestarle libro a las personas, para encontrar público, para promover esa lectura. Hoy es normal que la gente lea, antes no. Entonces ese acceso al conocimiento, a la información, cómo esa otra banda empieza a impactar y tiene esa transformación en torno a lo que es la lectura, lo que son, lo que eran y lo que serán las bibliotecas. Sí, pero yo creo que antes de la otra banda, yo quisiera referirme a
la parte oriental, ¿cierto? Donde Medellín crece, realmente esa parte donde va a nacer la Piloto, la playa, ¿cierto? El asunto de la playa, el asunto de la quebrada de Danao Santa Elena, que es un referente histórico también, Daniel, muy importante para el urbanismo, para incluso la habitación de las élites a fines del siglo XIX, y porque donde nace la Piloto, donde se construye, digamos, y se erige ese templo del saber y de la investigación, es la Piloto, va a estar también conectado con algo cultural de Medellín, que es precisamente a orillas de la quebrada Santa Elena y en la avenida La Playa. Pues desde principios del siglo XX se va a construir el Palacio de Bellas Artes, o el Instituto de Bellas Artes, que va a ser también clave no solo en el desarrollo de la música y la enseñanza y pedagogía de la música, sino sobre todo de la pintura y los grandes debates que a partir de Pedronelli, de Eladio y de otros grandes maestros que van a estar alrededor y dentro del Palacio o del Instituto de Bellas Artes, y ahí precisamente es donde va a estar la Piloto. Entonces mira que eso va a tener un encuentro con otras culturas. Ahí donde está el Instituto de Bellas Artes, además en el siglo XIX quedó la primera casa de locos de Medellín, claro, la casa de locos, que así era el nombre original. Después aparece ya el manicomio. La historia de la locura en el siglo XIX es tremenda, porque hay unos grandes debates en torno a si es un manicomio, si son casas de locos, si son asuntos que tienen que ver con la represión, con lo carcelario, con la persecución y castigo incluso a los locos. Bueno, ahí estuvo la casa de locos, y que luego va a ser el manicomio de Bermejal, el barrio Bermejal, o que hoy era Aranjuez, y entonces ahí va a estar la Piloto a partir del año 52. Yo creo que esa transformación de esa parte de Medellín es clave para saber también por qué empieza a colonizarse el otro lado, es decir, la otra banda del río Medellín, que es bien interesante a partir de los años 40 y 50, y que está conectada con un momento de la segunda industrialización de la ciudad, desde los años 30 en adelante, Daniel, sí, claro. Es verdad, y es muy particular que donde tuvimos ese primer suministro de agua, la quebrada Santa Elena, en eso que se conocía en aquel entonces como el Boulevard de la Playa, también qué bonito que la primera fuente de conocimiento y saber fue la Biblioteca Pública Piloto. Entonces ahí entendemos, cuando tenemos esta temporalidad, como bien dice la UNESCO, el patrimonio es un regalo que recibimos del pasado, disfrutamos en el presente y proyectamos al futuro. Entonces este disfrute que hacemos, vemos como desde aquel momento histórico, cuando digamos teníamos el suministro de la quebrada Santa Elena, que luego tuvimos que poner una capa asfáltica porque también acabamos con este suministro, y esto implicó que digamos esa población flotante que hemos tenido y que se ha trasladado a distintas zonas empieza a expandirse. Empezaría por allá más abajo lo que sería la urbanización de lo que era el Pantano de los Uribes, en lo que hoy conocemos como la Plaza Cisneros. Entonces vemos cómo empieza a transformarse la ciudad, y en ese entonces la semilla de la Piloto ya estaba ahí. Claro, mencionaba el Pantano de los Uribes, y eso fue muy clave, porque ese pantano que le va a quedar a Lorencita, ¿cierto? A Lorencita Uribe, que es la que se casa con Coriolano Amado, pero yo no me voy a meter en ese chisme ya, porque eso es muy bueno y muy largo, pero no nos da. Sí, entonces yo creo que después del año 52, Medellín es otra ciudad que sigue siendo industrial, Daniel, y los que están aquí también con nosotros, sigue siendo industrial, pero aparecen otros escenarios que yo creo que la Piloto también los va a captar, y que son los nuevos pobladores de la ciudad a partir de los 50. Y que entonces nosotros ahí no podemos, claro, hay una biblioteca y hay una serie de asuntos que tienen que ver con el saber y la cultura y la música y las bellas artes y demás, pero la ciudad también va recibiendo otros pobladores que son sobrevivientes, que son los que han escapado de la violencia en los campos, la violencia liberal conservadora, y que ya llegan aquí no porque los llamen las fábricas y que sean mano de obra como trabajadores en esas fábricas, en distintas fábricas que hay en la ciudad, sino porque vienen a ver qué pasa con ellos. Y ahí entonces me parece que eso que estábamos hablando al principio de la otra banda del río Medellín, mira, el río Medellín, como decía Carrasquilla en esa gran crónica, hermosísima crónica titulada así Medellín,
el río Medellín era un río más bien olvidado, un río que nadie le ha hecho, nadie lo poetizaba, nadie lo cantaba, ¿cierto? Nadie tenía las ninfas ni las nereidas, no sé qué diablos en el río Medellín, nada de eso, excepto por allá Epifanio Mejía, que en su locura pues veía un poco de muchachas desnudas hermosísimas en el río, en la quebrada, etcétera, etcétera. Entonces ahí el río vuelve a aparecer, pero con una importancia que ya no es de la poesía ni de la historia, sino de la presencia de un poco de gente que tiene que hacer unas casuchas de cartón y de lata. Eso es increíble cómo ese río Medellín entonces se vuelve a visibilizar desde la estación Medellín del ferrocarril, desde ese viejo pantano de los Uribe que Coriolano después lo vuelve plaza de mercado y demás. Y el río Medellín entonces empieza a cobrar otro tipo de protagonismo, y por eso me parece que es importante cuando la piloto pasa de Bellas Artes, pasa a principios de los 60, que es otro momento cumbre de la historia de Medellín, pero muy tremendo ese momento, y pasa a la otra banda, visibiliza en buena parte la otra banda que ya estaba también poblada, digamos, por habitantes que venían de otros lugares como el Chocó. Es que todo lo de la Iguaná, eso es bien interesante, lo de la Iguaná, que es la quebrada que precisamente está ahí junto a la Biblioteca Pública Piloto, eso se va poblando con un poco de inmigrantes o de desplazados que llegan desde el Chocó, y ahí van a hacer otro aporte cultural a la ciudad, a una ciudad que en ese momento ya está colonizando la otra banda con fábricas, ¿cierto? Con Tejicóndor, con la fábrica de los Rabinovich, de estos judíos pues que van a poner ¿cómo se llamaba? Telsa, exactamente. Y con la cosa del deporte, ya había antes del estadio Atanasio Girardot, en los Libertadores, estaba ya por ejemplo, el estadio y el hipódromo, el de los Libertadores, donde más o menos es San Joaquín, y que luego en la década de los 50, como bien lo dijiste, Daniel, pues se construye el Atanasio Girardot, que eso es otro momento de dinamizar esa zona de la otra banda. Entonces aparece la piloto ahí, y 10 años después de que está la piloto ahí, porque es que eso era una soledad absoluta, y la piloto ahí junto al río en esa otra banda, y aparecen también unos nuevos urbanismos que ya no son los tuguriales, porque ahí hay una serie de tugurios tremendos, esa es otra historia de Medellín que la tratan de no visibilizar mucho. Entonces ahí la piloto va también a llevar, por ejemplo, al Instituto de Crédito Territorial y otros urbanizantes o urbanizadores, ¿a qué? A que esos territorios donde había tugurios, pues vamos a construir otra cosa para trabajadores, que ese fue el origen del barrio Carlos R. Restrepo, inicialmente, así como fue el de la URL mucho antes, era para trabajadores o empleados o clase media. Y de pronto Carlos E. entonces aparece con una nueva concepción del urbanismo, de los bloques, de los jardines, de los senderos, de la parte con calles medio laberínticas, que eso era muy lindo y muy extraño. Y ahí entonces la piloto va a tener también un momento cumbre, creo yo, a partir del año 70 o 71, cuando se inaugura este barrio tan esencial hoy en la cultura, en la bohemia, en la congregación, en la cosa de las universidades, de los jóvenes de hoy, de ayer, y de los estudiantes y los profesores, esos lugares de encuentro que la piloto, yo creo que mira que fue como una suerte de gran imán, de gran fuerza que tenía de atracción, una biblioteca que además no solamente era para el centro, y no como el bucecito aquí, eso fue revolucionario, es que eso, ahí hay una revolución no solo, digamos, de transmisión de cultura, sino una revolución de cómo una biblioteca se irradia para toda la ciudad. Esa parte yo creo que es la que hay que historiar y hay que narrar y hay que tener en cuenta. Es verdad, y poniendo en contexto a quienes nos acompañan en esta noche, como bien nos menciona Reinaldo, Medellín llegaba hasta lo que hoy conocemos como Carabobo, que en aquel entonces era el carreteable del norte, y eran unos pantanos. Entonces esta mujer, que era dueña de todos estos territorios, una zona muy cienagosa, que incluso por los zancudos y las plagas que le encontraban, se llamaba Lorenza Uribe Lema Álvarez del Pino y Amador Fernández. Imagínate pues cómo firmaba. Entonces esta dama y su esposo, Carlos Coriolano Amador Fernández,
empiezan una intervención en esa ciénaga, vamos a drenar todo esto. Y empieza ahí ese hito urbanístico que mencionas, seguido de esa industrialización, nos vamos a la otra banda y empieza una serie de migraciones por la violencia o por la búsqueda de un mejor futuro laboral. Llegaban de zonas rurales de nuestro departamento, incluso de otras regiones, nuevos habitantes. Y ahí es cuando también hay otro hito, un público ávido de leer. Como mencionaba Claudia Ivonne, la biblioteca ha sido una cuna de una generación de lectores. Entonces todos estos trabajadores de las fábricas, todos los operadores de tantas fábricas y de esta industria, porque también hay que mencionar que tengamos una industria tan fuerte en el lugar geográfico que tenemos, es difícil. Estamos en medio de las montañas, somos un valle estrecho, 7 kilómetros, y no estamos cerca de puertos fluviales pues destacados. Entonces que tengamos un desarrollo empresarial y un movimiento de masas en este territorio es complejo. Entonces tenemos el tema del analfabetismo y llega como, valga, digamos, como decimos las caído del cielo, una entidad que nos tiene una biblioteca de puertas abiertas. Las bibliotecas por lo general eran privadas o colecciones de acceso restringido. Entonces llegar a una biblioteca que marca el desarrollo de una zona, empieza a apalancar una serie de cambios, y esto que mencionabas, este referente que fue el Bibliobús. El Bibliobús empieza a operar en 1955 y lo tenemos hasta el año 1970. Les decía, tenía por mes 37 estaciones, pasaba, prestaba los libros y había algo muy bonito, la gente los cuidaba mucho. Cada 15 días regresaban, devolvían el material, pasaban por fábricas, pasaban por la cárcel, por hospitales. Muchachos y muchachas, no se perdía un solo libro. Entonces esto marcó un hito, y de hecho para mí fue muy conmovedor, y ahorita hablábamos esto con Reinaldo, ver esta figura también representa mucho, porque finalmente la estampilla de eso es un sello, es un grabado que nos permite una lectura, y en el interior de este Bibliobús tenían un pequeño proyector, también para la época. Hoy tenemos imágenes, luz LED, una cantidad de componentes, pero en aquel momento, cuando muchas personas no sabían leer, los mensajes visuales eran clave para llegar a los territorios. Entonces vamos así, empezamos con una gran población creciente por la industria, por fábricas, desplazamientos, una población que tenía una necesidad sentida de lectura. No había dónde leer, o no sabíamos leer, y cuando miramos los archivos, tenían lugar, podemos revisar que había más de 20 intentos de fundar una biblioteca y no se había conseguido. Habían espacios itinerantes de lectura que finalmente se acabaron, y vemos que nuestra biblioteca piloto de Medellín para América Latina, que tuvo unas hermanitas en la India y África, hoy se ha conservado. Hoy son 70 años y hoy estamos nosotros acá chismoseando un poquito de lo que son y representan esos 70 años. Bueno, hay una cosa de la piloto y de la estampilla que me parece muy interesante, que en la estampilla hubieran puesto precisamente el Bibliobús. Es que para mí ese Bibliobús realmente fue toda una renovación de muchas cosas con respecto del centro a la periferia. Por eso la piloto, a mí me parece muy inteligente los que hicieron eso de tener filiales o tener sucursales de una biblioteca para proyectar el conocimiento y llevar los libros, no que la gente fuera hasta dentro, que llevémosle los libros a los muchachos, a los viejos, a los habitantes, por ejemplo, de Campo Valdés. Es que ahora alguien estaba hablando que en Campo Valdés creo que iba a hacer tareas, ¿cierto? Iba a hacer las tareas en esa fila. Entonces, lo del bus, cierto, que esos buses realmente aparecen después en Medellín cuando el tranvía se está muriendo. Es que también es interesante ver cómo en los años 50 finaliza el tranvía, dura 30 años el tranvía, se acaba, se agotan, no lo modernizan, y aparecen también los buses y los buses municipales, y ya hay un referente tremendo de los buses con respecto hacia las periferias, hacia los barrios, y poner un bus de estos me parece extraordinario. Por eso decía que era revolucionaria la idea y la ejecución de llevar el saber que estaba en los libros hacia partes que son muy lejos, que eran muy lejos, pero ahora serán muy cerca por distintas razones, pero en un momento de las ciudades o desarrollo de sus
sus proyecciones y de sus transformaciones, sus planes pilotos y mapas del Medellín Futuro y no sé qué, era eso muy fregado, también llegar a otros lugares. Entonces hasta San Javier, o por ejemplo el asunto de Florencia, del barrio Florencia, que es un barrio que empieza a visibilizarse, a ver, toda esa zona de Medellín, digamos la parte noroccidental, tiene otro tipo de desarrollo urbanístico. Por allá se construyeron un poco de barrios para formalizar precisamente a la gente que venía desplazada de otros lugares. El barrio Francisco Antonio C, el barrio Santander, que era ahí cerquita de Florencia, pero en Florencia van a tener otro símbolo hermosísimo. ¿Cuál es ese símbolo? Que ya de alguna manera está entrando en crisis en Antioquia, el ferrocarril y los vagones del ferrocarril. Entonces ahí también, mira, la piloto en una conceptualización tremenda, coge no solamente un bus sino también vagones del ferrocarril, que ya tenía una representación tremenda entre el pueblo, un modo de transporte que era absolutamente fascinante para la gente, pero que además cumplía con unos asuntos de economía, ¿cierto? De economía. Entonces tenemos dos elementos que son motorizados, ¿cierto? Que son del transporte, pero al servicio de ¿qué? El saber, cómo llevamos el saber a otros lados. Eso merece muchas historias, creo yo, ese tipo de representaciones que se van formando en una ciudad en torno a una biblioteca. Es verdad, y de hecho esos dos vagones cargados de historia y de valor para una comunidad representan mucho. De hecho, cuando uno pasaba a la filial Trenes, como le decimos nosotros, en la filial de Trenes, es muy particular que cuando hablas con la comunidad o miras el acervo de memoria local que tienen, se tiene como la comunidad ayudó a remolcar estos dos vagones, salieron todos los vecinos, vamos a jalar y vamos a llevar estos vagones, vamos a tener el apoyo mecánico, pero también de la tracción humana, y vamos a poner estos vagones en este terreno y los vamos a disponer para la comunidad. Tuve la oportunidad de hacer una de mis tesis en esta filial, y había algo muy bello, que la filial hacía parte de la cotidianidad. Habían unos niños, y el niño, ¿qué haces en el día? Yo voy a la escuela, voy a la casa, como algo y vengo a la filial. Y esto hace ser parte de lo cotidiano, un espacio de encuentro. Vemos cómo se resignifican los vagones para la cultura, y vemos efectivamente cómo para los territorios cobra ese valor. Ahí es que entendemos cómo esa permanencia en los territorios tiene un valor especial. Vemos cómo esa representación en este sello postal es tan importante. Y también hay algo muy particular. David Bunchel habla de que para él desde pequeño han sido muy valiosos esos papelitos cargados de conocimiento. Y esos papelitos cargados de conocimientos es lo que se convierte en una pieza patrimonial de pequeño formato. Qué bonito que nuestra biblioteca en esa pequeña muestra llegue a más de 130 países, contando una historia de un referente que, como bien dice Reinaldo, es clave y fue referente, porque mientras esto no se hacía en muchos lugares del mundo, nuestros bibliotecarios llegan a la vanguardia. Y este vehículo que se inmortaliza en esta estampilla nos marca 7 décadas de ese compromiso de transformación y de cómo, como reitero y he estado pues con mucho énfasis en esto, de que la biblioteca ha estado ahí. Entonces es ese puente entre tiempos, es ese pasado que le tocó a la biblioteca, es ese presente que construimos y cómo nos proyectamos a futuro. Y es entender toda esa representación, esto que nos narras, esto que compartimos, cómo está en este sello postal. Quiero también rápidamente, pues, como para poner en contexto de quienes nos acompañan, el tema postal es muy particular. Empieza por allá, hay muchas menciones y hay muchos hitos de la correspondencia, pero se destaca mucho por allá en 1600, en Inglaterra, cuando hay unos temas con timbres y marcación que se hacen en la correspondencia, pero bueno, pasan un poco de largo, y finalmente en 1840, cuando la correspondencia pasa a ser parte de las rentas nacionales, porque es cuando entra bien de cambio y comunicación, ya se formalizan las estampillas. Vemos cómo las estampillas transmiten esos momentos claves, esos lugares y esos personajes.
Y hoy no solo nos transmite sobre nuestra biblioteca, sino que nos pasa ese episodio de la historia de la ciudad, del Valle de Aburrá, y lo que significa la biblioteca y las filiales para nuestro Valle de Aburrá y para esos habitantes que estaban sedientos de ese conocimiento y que aún hoy se mantienen. Claro, yo pues no sé cuánto tiempo tenemos, yo en esos, hablo como 15 minutos, bueno, vea, en estos 15 minutos, ahora que estaban mencionando lo de las estampillas y todo esto, pero ahora que están de moda las reinas otra vez, pero las estampillas surgieron en los tiempos victorianos, realmente ese es el origen de las estampillas, pero es que es muy curioso que esa estampilla en Inglaterra o en Gran Bretaña, que sale ahí, después una de las, yo no sé mucho de filatelia, pero sí me gusta la historia, sobre todo la historia del colonialismo inglés y cómo los de la India, o sea, una de las estampillas más, creo que más famosas es la de Gandhi, es de la India, ¿cierto? El tipo que alcanza la independencia de la India frente a toda esa cosa enorme de la Gran Bretaña, de la reina de los mares, de no sé qué díamos. Entonces ahí hay unas historias muy lindas. Pero volviendo a la Piloto, a mí me parece que hay como varios sitios de la Piloto, aparte pues de su fundación, luego de la mudanza pues al otro lado del río, y creo que en los años 70 hay unas pequeñas como revoluciones de la biblioteca y que tienen que ver precisamente no solamente con la cosa de la lectura, que ya es mucho, sino además con la escritura. Y aquí yo quisiera como recordar entonces, ahora que veo allí a Guillermo, pues Guillermo, que es un tallerista famosísimo de las artes plásticas en la Piloto, pues empieza con una cosa de los talleres, el acercamiento a los niños a través de los papelitos, de los concursos de cuentos, de las reuniones familiares, la presencia también de Fernando Botero, que es tremendo, porque Fernando Botero no solamente va a estar en otro lado de la ciudad, como va a ser las historias de Lovaina a través de sus grandes cuadros de María Duque, etcétera, etcétera, sino también con asuntos que tienen que ver con eso del lenguaje pictórico para los niños. Entonces ahí hay una gran revolución o pequeña revolución, como quiera observarse, que es la de los talleres artísticos, los talleres de literatura. Eso fue un gran avance también en un momento dado, ¿cierto? En la ciudad. Por ejemplo, el que llegue Manuel Mejía a la biblioteca y funde y haga un taller de escritores, eso me parece que es un caminar muy rápido en torno a la cultura, en torno a la apreciación artística y literaria, en torno a la escritura, a la gente que quiere. Después va a llegar entonces Jaime Jaramillo y van a llegar otros talleristas, y eso es una revolución cultural a pequeña o a gran escala. Yo creo que a la Piloto también hay que mirarla desde esa perspectiva, y después las grandes visitas que en esa sala, que no era muy grande esa sala, pero fue una sala, el auditorio, ¿cierto? El auditorio, todas esas grandes visitas de intelectuales, que de alguna forma al otro lado del río, pues para el lado de acá del centro, lo cumplía la Universidad de Antioquia, con sus martes del Paraninfo. Esa historia es bellísima también, la Universidad de Antioquia, los martes del Paraninfo, con científicos, con botánicos, con políticos interesantes y con escritores. Entonces pues ya tenemos la ciudad cubierta de un lado por la Universidad de Antioquia y del otro, hacia la otra banda, por la Biblioteca Pública Piloto. Eso es una barraquera en esas cartografías que se van armando en torno a unos procesos culturales. Es verdad, y hay dos hitos claves ahí que mencionas, que es el servicio de extensión. Llegamos a los territorios, somos referentes y tenemos comunidades. Y dos, la agenda cultural, la oferta que tenemos y que aún hoy conservamos y que cada día buscamos fortalecer. Miremos qué particular que no solo formamos una generación de lectores, como bien decía Claudia Ivonne Giraldo, sino que también formamos escritores. Ya cuántas décadas de nuestro taller de escritores que bien mencionas, por quien pasó Juan Luis Mejía, por la cual pasó también Alejandro González, creo que también, Alejandro. Y hoy continúa con Jairo Morales. Entonces vemos como también esa cuna de escritores, tenemos talleres de literatura juvenil, un hito y referente que son dos personajes casi que caballerescos
como lo fueron don Jaime Jaramillo Escobar y su gran escudero don Verano Brisas, que hoy quiero que recordemos ya hace un año de su partida, pero dos nobles caballeros que nos acompañaron en muchos procesos de la biblioteca, a quienes pues admiro, respeto profundamente, y que bueno que hoy los recordemos porque hacen parte de esos hitos y de esta memoria. Entonces es esa oferta cultural, es ese referente para ciudad y país, y seguir escribiendo esa historia, porque esto no para acá. Esa historia la seguimos construyendo todos con nuestros aportes, con lo que hacemos, el tiempo que dedicamos no solo a la investigación, sino a la conservación y la divulgación. Claro, y dentro de esas visitas, pues, yo ahora me encontré aquí me encontré ahora con un señor que su tesis de doctorado fue sobre Borges. Entonces yo lo vi, lo saludé porque es un experto en Borges, por supuesto, pues su gran tesis es sobre este maestro. Y lo de Borges en la Pilótico marcó, ¿cierto? María Cristina marcó, es un hecho de esos como que rompe la historia cultural de Medellín. No solamente fue con lo de Gardel y todo esto, pues Cronitos también en Medellín, sino la visita de Borges después de Juan Rulfo, de Camilo José Cela, por ejemplo, tenemos en la Piloto, y de Manuel Puig, ¿cierto? Manuel Puig, grande escritor, pero grande escritor argentino, y que ustedes saben que sus novelas tienen mucho que ver con lo popular, con el folletín, pero también con el cine. Él ante todo quería ser un director de cine y fue un gran novelista y ya estuvo en la Piloto, entonces eso atrae muchas cosas, y yo creo que también si van a sacar más estampillas, uno también tendría que poner un poco de gente que fueron los directores de la biblioteca, seguramente gente que le hizo muchos beneficios a la biblioteca, tendrían que estar ahí. Gloria Palomino, ¿cierto? Un poco de gente que hay que recordarnos en un proceso de 70 años. Yo creo que Medellín, uno de Medellín se siente muy orgulloso con tener una biblioteca de estas dimensiones. Dice que una de las representaciones de Medellín no solamente son un poco cosas malucas que las hay y las sigue habiendo, sino que por el otro lado está esa antorcha, esto es fuego, esto es conocimiento, esto es saber, esto es otra cosa, ¿cierto? Si se habla de revoluciones culturales, entonces hay que empezar también por tener muchas bibliotecas y universidades y escuelas, y en fin, creo que es lo que nos hace falta también en una ciudad como esta, y se me acaba el tiempo y me iba emocionando, mi querido. Quiero cerrar con algo muy breve, pero que conecta. Hay un libro que se llama Las bibliotecas del mundo, y dice que quien ha estado en el regazo y en el silencio de una biblioteca la entiende. Entonces ese sentir es común cuando queremos y apreciamos esas colecciones, y precisamente para eso está ahí, gran parte del equipo humano está ahí, para que se den los procesos, para que siga construyendo ciudad como lo ha hecho nuestra biblioteca, y seguimos haciendo la tarea. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio.